Hola queridas pecositas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Ya os extrañaba, amigas, en verdad tanto. No veía la hora de poder empezar esta nueva aventura junto a vosotras. ¿Estáis listas para empezar este viaje con la imaginación? ¿Va? Espero que sí, porque Alas del Mañana es una historia muy tierna que estoy segura os encantará tanto como a mí. Pero tengo que decir una cosita. Este fic no está separado en capítulos, así que yo lo voy a separar en partes y cada vídeo va a llevar como título, por ejemplo, parte 1, parte 2 y así sucesivamente. Y también quiero agradecer a nuestra querida amiga Grazia por compartir con nosotras esta romántica storia. Grazia, te l'ho detto molte volte, ma ora con l'emozione a viva voce ti dico un'altra volta. Grazie per condividere con noi la tua meravigliosa storia. Spero ti piaccia come narro. A volte io mi emoziono troppo, ma son così, che posso fare? Son così un pochino scemina. È che mi emoziono troppo io. Grazie, davvero. Ti mando un abbraccio molto forte e un bacio. Y pues nada, amigas, muchísimas gracias por vuestro apoyo, os mando un fuerte abrazo y no me enrollo más y empecemos con esta primera parte. Alas del Mañana, una historia escrita por Grazia. El tren en el que viajaba durante horas empezó a ralentizar. Solo unos cuantos minutos más y entraría en la estación. Una sensación helada la hizo estremecer. Aunque el tiempo había pasado, inexorablemente, el frío de esa noche había permanecido bajo su piel, en sus venas, escondido bajo gruesos muros construidos a lo largo de los años. Pero ahora, lista para sentirse viva como entonces. Candice White Ardley trató de ser valiente. Ya no era una niña ingenua. Había crecido y racionalmente, realmente no había motivos para pensar que podría encontrarse con él por casualidad en las calles de una gran ciudad como Nueva York, aunque el edificio Ardley en el que viviría no estuviera lejos de Broadway. Si bien este pensamiento la tranquilizaba por un lado, la estremecía profundamente por el otro. ¿Estarían tan cerca? Su mirada se perdió por un momento en la línea muy lejana que separa la tierra del cielo. Sus ojos de cristal estaban velados. Habían pasado varios años desde aquella noche de invierno, cuando se despidieron por el bien de Susana. Desde entonces, nada había sido igual, y ella misma había cambiado profundamente. Sus despreocupaciones, esa apasionante e inconsciente alegría de vivir, ese entusiasmo por hacer planes y pensar en el futuro, ya no le pertenecían. No del todo. Sin su amor, arrebatado por un destino cruel y por demás burlón, pensar en el futuro no tenía sentido desde hacía mucho tiempo. Entonces empezó a pensar solo en el momento presente. Todos los días se ponía una máscara sonriente y serena para engañar a quienes la amaban y la miraban con preocupación, y se llenaba de trabajo para no pensar en sí misma. Tal vez, ayudando y haciendo el bien a los que le estaban a su lado, le haría sentir menos vacía. Pero muchas veces por la noche, cuando estaba sola, las paredes de cristal en las que aprisionaba el dolor se rompían miserablemente, dejándola indefensa y desnuda ante el sufrimiento y los recuerdos. Cálidas lágrimas corrían por sus mejillas y la misma pregunta siempre se abría paso en su mente. ¿Había tomado la decisión correcta esa noche? Tal vez, pero justa. ¿Pero para quién? Y el terror de la respuesta que sugería su corazón no la dejaba descansar. Solo Albert, quien siempre estaba cerca de ella como un hermano mayor, un amigo muy querido e indispensable, era consciente de todas sus dudas, y ver a su pequeña obligarse a vivir en ese castillo de cristal
lo destruía. Después del intento que había hecho años antes de conseguir que se reencontraran en Roxtown, que no había dado el resultado que esperaba, había intentado varias veces instarla a que contactara con él y se enfrentara a sus demonios. Pero ella siempre había sido inflexible, cerrada con el pensamiento de que la elección hecha era imposible de cambiar. Hasta que una noche en que estaban juntos, él, al regresar de uno de sus viajes, leyó en el periódico una noticia que lo conmocionó. Susanna Marlowe estaba muerta y él, Terence, jamás se había casado con ella. Y Candy, en su corazón, en silencio, había vuelto a esperar. Pero no había pasado nada, aunque había pasado 1 año y medio desde entonces. Y su sentimiento de culpa por haber dejado a la persona más importante de su vida para que afrontara solo todo el dolor de la soledad, cada día se hacían más fuertes. Después del enésimo discurso en el que Albert le había instado a recuperar su vida y pensar en su futuro, finalmente se había decidido. Había aceptado mudarse temporalmente a Nueva York para continuar sus estudios iniciados en Chicago y especializarse en asistencia quirúrgica pediátrica. Viviría en la Gran Manzana, conocería gente nueva y cambiaría su entorno y terminaría su curso de formación en uno de los mejores hospitales de América. Y tal vez, algún día, se decidiría a volver a verlo, dejar todo atrás. Pero ahora que el tren estaba realmente a punto de detenerse en la estación, se dio cuenta de que el momento de estar lista para ver esos ojos aún no había llegado. El tren se detuvo suavemente, dejando salir lentamente la marea humana que se extendía lentamente, reuniendo a papás con sus familias, hijos con sus padres, los hombres con sus mujeres. Candy salió del convoy y miró a su alrededor, sonriendo al divertido recuerdo de ese hombre espantoso que había confundido con él esa vez, engañada por su figura alta y su cabello largo y castaño, parcialmente oculto por una columna. Le faltó la respiración. Se sobresaltó cuando escuchó que la llamaban. El querido George la estaba esperando y la llevaría a uno de los edificios Ardley, donde Albert había pedido que le prepararan un apartamento y donde Candy viviría independientemente como quería, sin servidumbre ni mayordomos, contando solo con su fuerza. Albert, Archie y Annie le habían prometido que la visitarían lo antes posible, ya que a menudo viajaban a Nueva York por negocios familiares, y con todos los turnos y lecciones teóricas a seguir, ella no se sentiría sola, no tendría el tiempo. Se subió al coche y se sintió más animada. Iba a encontrarse con su nueva vida. Desde la ventana de su lujoso apartamento, un hombre de larga cabellera caoba miraba profundamente el horizonte, perdiéndose en sus pensamientos. El caluroso sol de verano iba dando paso lentamente a los contrastes otoñales, y la suave brisa se convertía en un aire siempre más fresco. Su mirada era de un azul profundo, sin estrellas. Entre sus dedos, el infaltable cigarrillo, fiel compañero de aquellos amargos años. Se sentía extrañamente inquieto ese día. Respiraba convulsivamente. Su vida transcurría insoportablemente plana, a pesar de que era uno de los actores shakespearianos mejor calificados. Terence Graham podría tener el mundo a sus pies si tan solo así lo quisiera, y de hecho, estaba muy orgulloso de lo que había logrado con tanta dedicación y sacrificio, partiendo de la nada y sin la ayuda de nadie. Pero siempre estaba ese vacío, ese sentimiento de incompletitud, esa perenne amargura que nunca lo dejaba en paz, esa búsqueda continua de esos ojos en la multitud, de ese rostro en el público que todas las noches permanecía encantado de mirarlo, sometido por su talento. Desde la fría noche de su despedida, en las escaleras de ese hospital, había vivido única y exclusivamente para el teatro, viviendo cientos de vidas en el escenario y amando en el escenario a decenas de mujeres,
dejándose impregnar por completo de su pasión y perdiendo casi por completo la definición de sí mismo. Y cuando llegaba a casa y se miraba en el espejo, apenas podía reconocerse. Sonrió cínicamente. La felicidad era simplemente una maravillosa idea para él, eclipsada por una realidad que había elegido con conciencia, pero que toleraba mal. Pasar tantos años junto a Susana había sido agotador. Ella dependía completamente de él. Nunca había querido reaccionar y luchar por su felicidad. Se había encerrado en su mundo de velado chantaje para mantenerlo con ella y nunca había querido realmente enfrentarse a la realidad. Le había repetido varias veces que su corazón no le pertenecía y que la quería como una amiga, pero ella parecía no oír, no entender. Así que un día dejó de hablar de ello y poco a poco se fue alejando más y más, manteniendo una relación superficialmente amistosa con ella. De hecho, basada únicamente en la ayuda física y económica. Y ella había empezado a deprimirse, a acumular cada vez más rabia y derramaba en sus escritos dramas con sabor amargo y loco a la vez, un espejo de un alma en dolor y una personalidad retorcida que no podía redimirse. Su muerte, tras una dura enfermedad, había sido para él fuente de infinita tristeza para una vida joven que se consumía como la cera de una vela en soledad, fija en la obsesión de poder iluminar su vida, pero que en realidad era demasiado pequeña y demasiado inconsistente para lograrlo. Ahora, finalmente podía sentirse libre. ¿Pero libre de qué? Había comprendido bien que ese profundo sentido del deber que le había llevado a aceptar estar cerca de Susana hasta el punto de renunciar a la verdadera felicidad era parte esencial de su ser y que tenía que perdonarse a sí mismo por haber condenado a los tres a la infelicidad. Pero la realidad era que no podía hacerlo del todo, porque gracias a él ninguno había sido realmente feliz. Continuamente pensaba en su Candy, en las lágrimas desesperadas que corrían por sus mejillas aquella noche, en lo profundo que pudo haber sido su sufrimiento, tanto que se había marchado sin mirar atrás. Su estómago se apretó una vez más. La cortina de su salón se redujo a un apretón en su mano. Era un hombre solitario, siempre lo había sido. Pero en esos años había entendido que sus silencios habían sido fatales para llevarlo a ese abismo. Si tan solo le hubiera dicho a Candy lo mucho que la amaba, si le hubiera dicho antes sobre Susana, si le hubiera dicho lo mucho que sufría, tal vez las cosas hubieran resultado diferentes. Había logrado, con el tiempo, compartir todo esto con su madre, la única persona que realmente podía entenderlo y que había estado cerca de él sin abandonarlo, ni juzgarlo nunca, aunque a mala pena había aceptado ver a su amado hijo destrozado por el dolor. Su vínculo había crecido lentamente y ella siempre lo había escuchado y apoyado, a pesar de que no aprobaba su elección en absoluto. Y después de la muerte de Susana, ella lo había instado a continuar y mirar profundamente en su corazón. Y si, como ella sabía, encontraba intacto el amor que sentía por Candy, lo único que podía hacer era luchar, tratar de reconquistarla, demostrarle que solo ella tenía las llaves para abrir las puertas de su felicidad. Entonces, después de todo un año en el que había estado buscando respuestas que realmente quedaban suspendidas, había comenzado a pensar en escribirle. Pero, ¿qué podría escribirle? Y sobre todo, ¿ella realmente querría leer sus palabras? Por artículos de periódicos leídos años atrás, se había enterado de que estaba viviendo de nuevo en el hogar de Pony, el orfanato donde había sido abandonada. Aunque era la heredera de una de las familias más ricas e influyentes de Estados Unidos, y que a veces acompañaba al padre adoptivo a aquellas noches mundanas, a las que rara vez asistía. Y se había quedado sin aliento al descubrir que su padre
El misterioso y anciano tío William no era otro que Albert, su amigo Albert. Qué extrañas coincidencias a veces ocurren en la vida. Pero lo que más le había llamado la atención era el hecho de que ella había permanecido soltera todos esos años. Una de las solteras más atractivas y misteriosas de América, decía un párrafo del periódico. Sus ojos brillaron brevemente al pensar en esa extraña definición de lo que era su señorita Pecas. El momento en que escribió esa carta, después de tantear durante casi 6 meses sobre qué hacer, había quedado grabado en su memoria. Fue durante una de sus noches de insomnio cuando finalmente se decidió a hacerlo, arrugando hoja tras hoja, tratando de decirlo todo en unas breves palabras, como estaba en su ser. No quería perturbarla con una carta demasiado explícita, pero al mismo tiempo quería hacerle saber que sus sentimientos habían permanecido igual. El resto, las verdaderas confesiones, vendrían más tarde, si ella quisiera. Para mí, nada ha cambiado. 5 palabras para describir todo su mundo. 5 breves palabras. Y sabía que ella las entendería. Así que, al día siguiente, en un momento de euforia, la envió con el corazón en la garganta. No podía siquiera imaginar que ella, exactamente 2 días después de ese momento, partía hacia Nueva York. Señorita Candy, él es Steve, el encargado del edificio. Puede acudir a él para cualquier cosa que necesite. Vive en la planta baja con su familia y todos juntos se encargan de la casa, el jardín y la correspondencia. Son personas muy agradables y Albert confía ciegamente en ellos. Puede estar tranquila, le dijo George con su habitual voz seria. Steve le sonrió cálidamente y extendió educadamente su mano para las presentaciones. El placer es mío, Steve. Yo soy Candy, pero prefiero que me llamen Candy. Estoy segura de que nos llevaremos bien, respondió ella, sonriéndole a su vez. Seguramente, señorita. Verá que ni siquiera notará nuestra presencia. El apartamento que Albert había destinado a Candy estaba en el 2º piso y era amplio y luminoso. Además de la cocina, bien equipada para la ocasión, y un amplio estudio, había un espléndido salón blanco y 3 dormitorios con baño privado, si por casualidad quería hospedar a alguien. Miró a su alrededor. El mobiliario era sobrio pero acogedor. Le gustaba, pero también sentía la necesidad de personalizarlo cuanto antes para sentirlo verdaderamente suyo y respirar el aire de casa. Vivir sola después de tantos años la ponía ansiosa, pero tenía que hacerlo. Era hora de salir de ese caparazón y recuperar su futuro. George le explicó que volvería con ella la mañana siguiente para llevarla a una entrevista con el director del hospital donde trabajaría la próxima semana. Luego se despidió, dejándola sola para que desempacara y tomar posesión de su nuevo hogar. Después de una rápida mirada a la cocina, se preparó un té y sacó unas galletas de la despensa. Albert había pensado en todo para complacerla, pero había estado lejos durante mucho tiempo y lo extrañaba profundamente. Le consolaba la idea de que el siguiente fin de semana lo volvería a ver junto con Archie y Annie, y finalmente estarían juntos unos días, ya que tenían un negocio importante que hacer en Nueva York. No podía esperar. Nueva York. Sí, Nueva York. De repente se dio cuenta de que realmente estaba ahí, que no era solo el resultado de su imaginación el impresionante panorama que veía desde la ventana de la sala, que realmente había hecho la locura de irse a vivir sola en la ciudad donde él también estaba viviendo en ese momento, respirando su propio aire y tal vez mirando el mismo cielo al anochecer. Sintió su corazón latir locamente en su pecho, solo de pensarlo. En ese preciso momento se dio cuenta definitivamente de que todos los esfuerzos realizados por olvidar habían sido inútiles
que lo amaba aún más que cuando tuvieron que separarse, más que a cualquier otra persona en el mundo, más que a ella misma. Sintió que sus ojos se humedecían. Pero, ¿por qué Terence no la había buscado? ¿Por qué ese silencio? Quizá él, por otro lado, había pasado la página. ¿La había olvidado? Se sentía como una tonta, una niña en medio de su primer enamoramiento, y se enfadaba consigo misma. Tenía que dejar de pensar en eso y empezar a construir una nueva vida. Tenía que hacerlo, aunque no fuera para nada fácil. Quizá Albert tenía razón cuando le dijo que si no lo enfrentaba, nunca podría superarlo. Arrugó la nariz en una mueca. ¿De verdad se había vuelto tan cobarde? Ella, que incluso se había enfrentado al océano sola para volver a verlo. ¿Qué tendría que perder realmente? Nada, porque la verdad era que probablemente nunca lo había tenido realmente, que nunca le había dicho que la amaba, que incluso ahora que estaba solo, no la había buscado. Sin embargo, nunca se había casado con Susana. Ay, maldita sea. ¿Qué podría significar? Quizá él no la amaba, pero el que no amara a Susana ciertamente no implicaba que la amara a ella en su lugar. Se levantó de un salto y entró en la habitación para deshacer sus maletas. La cabeza le estallaba. A la mañana siguiente, George se presentó a la hora señalada y llevó a la entrevista con el director del hospital, el Dr. Larson, quien tenía en sus manos el sobre con la carta de presentación, el currículum y la solicitud para poder asistir a los cursos de especialización de la conocida heredera hija de William Albert Hardy. Estaba realmente intrigado y al mismo tiempo fascinado por la determinación que había leído en esas líneas. Una mujer que ciertamente no necesitaba trabajar, pero que quería dedicar su vida a los demás, ayudándolos concretamente, y eso le impresionó mucho positivamente. Por lo tanto, había decidido aceptarla en el campus de su hospital. Cuando la vio aparecer frente a él, casi se asombró de lo diminuta que era en realidad. Una pequeña figura rubia de piel blanca y ojos verdes. Pequeña, pero con una mirada decidida y orgullosa, y una sonrisa contagiosa. Enseguida se dio cuenta de que no se había equivocado. Luego de las presentaciones, ilustró brevemente las actividades y proyectos que estaban llevando a cabo el hospital, y Candy quedó fascinada por lo diferente que era la realidad de la medicina neoyorquina a la de Chicago, de lo mucho que tenía que aprender en ese lugar vanguardista. Se sentía viva y llena de entusiasmo, como cuando era una adolescente. Daría lo mejor de sí y finalmente reconquistaría el orgullo de ser ella misma. En su mente, agradeció infinitamente a Albert por casi obligarla a irse, y una vez más se dio cuenta de lo cuánto la quería. Bueno, señorita Hardy, ahora puede ir a la oficina del personal de enfermería. La esperan muchos papeles que firmar. Concluyó el Dr. Larson, apretándole la mano con fuerza. Gracias, señor director, y nos vemos pronto, dijo Candy, con voz confiada, sonriendo. La oficina del personal de enfermería estaba ubicada en la planta baja, cerca de la entrada y la cafetería. Candy, siempre con George a cuestas, no prestó atención al nombre escrito en la placa colocada fuera de la puerta entreabierta, ya que entró apresuradamente. Fue un breve momento cuando sus ojos se encontraron con los de la gerente del personal y su respiración se rompió de emoción y sorpresa. ¿De verdad eres tú, Franny?, dijo con incredulidad, mirando con los ojos muy abiertos a su antigua colega de hace muchos años. Sí, Candy, realmente soy yo, respondió la chica en un tono tranquilo, traicionada por la no poca emoción en su voz, mientras se acercaba rápidamente a ella. Se abrazaron con fuerza, ambas conmovidas por ese reencuentro después de años. Sabía que vendrías esta mañana, le dijo Franny. Te preparé el papeleo para los cursos y las prácticas. No puedes imaginar lo feliz que estoy de verte de nuevo. Candy la miró con ternura. Franny parecía muy diferente,
Ya no era la chica fría y distante que recordaba, la enfermera cínica que nunca delataba la menor emoción. Lo que tenía frente a sus ojos ahora era una mujer hermosa con una mirada serena, que ya no le transmitía la sensación de frío desapego del pasado. Yo también estoy feliz, Franny. Nunca pensé que te volvería a ver algún día, después de que partiste al frente. Ante esas palabras, notó que los ojos de su colega se oscurecieron, pero antes de que pudiera decir nada, Franny cambió de tema y comenzó a presentar en detalle todos los cursos a los que asistiría y los turnos que le tocarían. Candy comprendió de inmediato que no era el momento de hablar de cosas que, quizá, eran demasiado dolorosas para dos personas que acababan de reencontrarse. Ya tendrían el tiempo para hacerlo. Firmó todos los papeles, uno por uno, mirando que Franny le volvía a sonreír. Se sintió feliz. Ya no estaba sola en esa ciudad. Ahora tenía una amiga. Juntas hicieron un pequeño recorrido por el campus y Franny le mostró el edificio donde asistiría a las clases y los repartos quirúrgicos donde serviría. Candy se sintió llena de entusiasmo y confianza. En ese momento, todo le parecía maravilloso. Era casi mediodía y George tenía que regresar. Franny miró al hombre que los había acompañado en absoluto silencio y discreción y le preguntó con voz confiada: «Señor, me gustaría que Candy se quedara a almorzar conmigo hoy. Como habrá comprendido, somos viejas amigas y tenemos tantas cosas que contarnos». Candy miró a Franny con sorpresa. Cada fibra de su ser mostraba confianza, pero era una confianza muy diferente a la que ostentaba años antes. Su transformación era realmente asombrosa. «Sí, George, déjame quedarme a almorzar con ella. Te prometo que regresaré a casa inmediatamente después. Además, está tan cerca que incluso puedo irme caminando», dijo con un tono coqueto, lo que hizo que George sonriera un poco. Está bien, señorita Candy. Ya no es una niña y ciertamente no tiene que pedirme permiso para ir a almorzar con una amiga. Y además, esta será su nueva ciudad por un tiempo, así que tiene que conocerla. Y ahora que sé que está en compañía, yo también me siento mucho más tranquilo. «Gracias, George». Las dos mujeres respondieron al unísono mientras lo veían alejarse con un paso suave. «Te pedí que me acompañaras a almorzar, pero realmente no tengo mucho tiempo para salir antes de empezar a trabajar de nuevo, Candy. Realmente creo que tendrás que conformarte con la cafetería del hospital». «No importa, Franny, de verdad. Estará bien para mí. Y además, me tengo que acostumbrar. A partir del lunes almorzaré aquí muchas veces, creo». Las dos chicas entraron en la gran sala y se acomodaron en una pequeña mesa en un rincón bastante reservado, aunque las idas y venidas eran bastante turbulentas. Candy se sintió perdida por un momento, tratando de averiguar cómo acostumbrarse a un ritmo tan rápido. Franny percibió el malestar de su amiga y de inmediato la tranquilizó. «Verás, Candy, te acostumbrarás a todo esto también. Con el tiempo, todo te parecerá normal». «Has cambiado mucho, Franny», dijo mirándola con ojos profundos. «La enfermera que conocí hace muchos años nunca se habría dado cuenta de mi malestar. Nunca se habría preocupado tanto por mí». El silencio cayó momentáneamente entre las dos. «La vida te cambia, Candy. Lo sabes, ¿verdad?», respondió en un susurro, pero sin bajar la mirada que se agudizaba cada vez más. Fue Candy, por otro lado, quien no pudo sostenerla, sintiendo la fuerte necesidad de mirar hacia otro lado mientras pronunciaba esas palabras que resonaron tan dentro de ella. Y Franny lo notó. Su amiga, que algún tiempo había sido vivaz y orgullosa, también había cambiado. Mientras comían, la conversación había vuelto a temas más neutros, cuando de repente Candy vio iluminarse la mirada de su amiga y una tierna sonrisa pintada en su rostro. Se volvió abruptamente y notó a un joven médico detrás de ella, quien estaba parado sonriendo cálidamente. El joven se acercó lentamente y depositó un vivo beso en la mejilla de Franny, saludándola gentilmente. «Candy, este es John, mi esposo».
dijo sonrojándose levemente. Soy Candy, John. Mucho gusto, respondió, teniendo frente a sus ojos la única respuesta posible a todas las preguntas que se había hecho desde que la había vuelto a ver. Franny me contó mucho sobre ti, Candy. Sé que habéis sido compañeras de cuarto en la escuela de enfermería de Chicago. Candy asintió con un poco de vergüenza, pensando en lo despistada que era y en los problemas que provocaba en ese periodo. ¿Quién sabe qué cosas tremendas le había contado Franny sobre ella? Solo vine para un rápido saludo, querida. Tengo que volver a la sala de inmediato. Adiós, Candy. Nos vemos más tarde en la casa, dijo al despedirse. Adiós, John, y buen trabajo, respondió Candy, volviendo inmediatamente su mirada a su amiga, quien sonreía dulcemente de nuevo. Franny miró a Candy con ojos tranquilos. Sí, Candy, me casé. Y él fue el motivo de mi cambio, le dijo, intuyendo la pregunta que su amiga trataba de ocultar, sin lograrlo. Lo conocí en el frente. Ni siquiera puedes imaginar lo que se siente estar en contacto a cada minuto con el horror, el sufrimiento de la muerte, con la incertidumbre que en ese momento estás respirando y que quizá en el siguiente momento ya no lo hagas más. Me había vuelto aún más fría, aún más cerrada, trabajando como un autómata, sin preocuparme por nada más que el trabajo. Hasta que un día lo conocí. Un médico extraordinario en el trabajo, pero maravillosamente humano con los soldados, con las enfermeras, con todos. Y todavía no entiendo por qué absurda voluntad divina él se interesó en mí. Su preocupación, su comprensión, su no juzgarme solo por las apariencias, me hizo redescubrir lentamente la parte de mí que había enterrado. Sanó mis heridas más profundas, las del alma. Los ojos de Candy se llenaron de lágrimas. Se sentía realmente feliz por su amiga. Estaba realmente claro cuánta fuerza podía tener el amor para conmover profundamente el alma de quienes tenían el privilegio de ser iluminados por él. Desafortunadamente para ella, eso nunca sucedería. Estoy muy feliz por ti, Franny, dijo con un hilo de voz, incapaz de contener las lágrimas con desesperación en los ojos. Todas las emociones, los arrepentimientos, los recuerdos abarrotados en su intimidad empezaron a empujar para poder salir, y como un río embravecido, la abrumaron de una manera completamente inesperada y sin que ella pudiera hacer nada para detenerlos. Durante demasiado tiempo había sido una mentirosa consigo misma. Se había reprimido. Pero ahora, desde que había puesto un pie en suelo neoyorquino, era como si algo dentro de ella se hubiera roto, si la presa se hubiera derrumbado. Además, había encontrado a Franny. Y era tan diferente. Apretó los puños tratando de contenerse, pero sin lograrlo del todo. Franny la miró en absoluto silencio, dejándola desahogar su dolor, sin que ella pudiera entenderlo ni hacer nada para contenerlo, profundamente afectada por la reacción de su amiga. Candy, por favor, dime, ¿qué guerra terrible tuviste que combatir? Tanto que perdiste tu despreocupación y tu contagiosa alegría. Me di cuenta tan pronto como te vi, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué notaste? No dejaba de llorar. ¿Cuánto has cambiado, Candy? Y este llanto tuyo solo me lo confirma. Oh, Franny, yo... Las palabras salieron de su boca casi fuera de control. Tanta era su necesidad de hablar, de sacarlo todo, de desahogarse. Nunca volveré a tener esa alegría de la que hablas. Yo no he estado en el frente, lo sabes, pero aún así tuve que combatir una guerra feroz y despiadada, una guerra sin esperanza, y perdí, Franny. La perdí irremediablemente.
estaba temblando. Sintió la mano de Franny apoyarse dulcemente sobre su hombro. Sintió que su amiga realmente la entendía, que lo suyo no era solo curiosidad. Si no quieres, Candy, no tienes que decirme nada. Me había imaginado que habías pasado por mucho sufrimiento, pero no pensé que estuvieras tan afectada. Créeme. Perdona mi imprudencia, pero siempre he sido del tipo directa. No tengo nada que perdonarte, Franny. De verdad. Al contrario, soy yo quien me comporté como una egoísta, descargando mi negatividad sobre ti. Se quedaron en silencio durante unos minutos y Candy finalmente logró contener las lágrimas. No hablemos de eso ahora, Candy. Si quieres, estaré aquí. ¿De acuerdo? Ahora, sécate los ojos y demos un paseo por el jardín. El sol todavía está caliente. Candy se sintió más serena. Los ojos de Franny estaban claros. Tal vez podía contarle de ella y de Terrence algún día. Sentía que podía confiar en ella. Su alma se calmó lentamente bajo el suave sol de la tarde, mirando el verde de los árboles y las hermosas flores que adornaban por todas partes el enorme parque del campus. Liberó su mente y volvió a concentrarse en el trabajo, dándose cuenta de que realmente necesitaría toda su fuerza de espíritu para vivir serenamente en esa ciudad. Intercambiaron solo unas pocas palabras, en su mayoría dirigidas al curso de estudios y al internado, y Candy agradeció a su antigua compañera su discreción. Ahora es el momento de volver a mi trabajo, Candy. El lunes por la mañana encontrarás tu uniforme en tu casillero de vestuario, junto con el texto a consultar para la lección. Por favor, no llegues tarde, dijo con una sonrisa traviesa y esa mirada penetrante que tanto la caracterizaba. Creo que he perdido mis malos hábitos, Franny, pero no te garantizo nada, respondió riendo, arrugando la nariz. Gracias, Franny, por todo. Muchas gracias. No me agradezcas, Candy. No tienes que hacerlo. De todos modos, si quieres, ¿por qué no vienes a almorzar a mi casa el domingo? Ni yo estamos de servicio y podríamos hacerte compañía. ¿Qué te parece? Podríamos ayudarte para que te ambientes. Una brillante sonrisa iluminó el hermoso rostro de Candy. Franny, sería maravilloso. Este es mi primer fin de semana sola aquí. Y para decirte la verdad, realmente me gustaría pasarlo en compañía. Acepto con mucho gusto. Muy bien, entonces, respondió Franny, señalando un edificio justo enfrente del hospital. Vivimos ahí, en la planta baja. Por lo que tengo entendido, tú también vives en la zona, por lo que no te será difícil llegar ni siquiera a pie. No, de hecho, vivo en el edificio Arley. Solo tengo que caminar por el jardín del hospital y estoy contigo. Se despidieron amistosamente mirándose a los ojos. Franny la siguió con la mirada, sin reprimir un suspiro ante la idea del poder del dolor que había visto en los ojos limpios de Candy. Pensó en el pasado y en lo mucho que esa chica descuidada le había dado en la escuela sin que ella se diera cuenta. Giró sobre sus talones y con paso seguro regresó a su oficina. La vida era realmente impredecible, el mundo realmente muy pequeño. Tumbada en su cama, en su nueva habitación, Candy pensaba en lo impredecible que era el destino. Había encontrado a Franny. Jamás se lo hubiera esperado, y mucho menos encontrarla tan cambiada. Le habría gustado contárselo todo a Annie o a Albert, si tan solo hubieran estado ahí con ella. Saltó de la cama de un salto y rápidamente abrió el cajón del escritorio, cogiendo papel, sobre y comenzó a escribir. Le gustaba escribir, siempre lo había hecho y le ayudaba mucho a sentirse más cerca de la gente que amaba. Les escribió a ambos, aunque sabía que sería mucho más difícil para Albert recibir la carta, tan ocupado como estaba, siempre viajando por el mundo. Annie y Archie se habían casado recientemente y estaban muy felices. La tía Elroy se había opuesto firmemente a su compromiso y después de conocer los orígenes de Annie, pero Albert había intervenido mostrando su autoridad como cabeza de familia, y a la anciana no le había quedado más que aceptar la realidad.
en silencio. Candy quería a Annie como a una hermana y siempre había estado de parte de ella, incluso sabiendo que Archie no la había amado de inmediato, como él mismo le había hecho entender en sus cartas. Saberla ahora casada y feliz a su lado era verdaderamente una alegría, un pensamiento que la hacía sentir bien. En esos años, Annie también había intentado animarla para conocer hombres. Le había presentado muchos buenos partidos de Chicago, médicos, abogados, banqueros, pero nadie había podido hacer que su corazón latiera. Nadie había ido más allá de la tercera cita. Sabía que Annie lo hacía porque la quería, pero después de pedírselo 1000 veces, había logrado que desistiera de esa loca intención de necesariamente querer verla al lado de alguien, y nunca volvió a intentarlo, aunque claramente lamentaba la profunda soledad de Candy. Con el tiempo, Annie había crecido y cambiado. Se había convertido en una mujer más firme y valiente, que también se enfrentaba a su madre cuando era necesario, y Archie se había enamorado de ella poco a poco, apreciando su transformación en la hermosa mujer que era ahora. Él también se estaba ocupando ahora del negocio familiar. Albert decididamente lo había querido a su lado en la junta directiva de las empresas Arby, y juntos habían demostrado ser una pareja verdaderamente ganadora en los negocios, logrando administrar todas las actividades familiares con razonamiento y honestidad. Candy se sintió un poco fuera de ese mundo en ese momento. Todos sus seres queridos habían hecho las paces con la vida, al menos en apariencia, y seguían día tras día con serenidad. Ella, en cambio... Afuera, la luz del día comenzó a desvanecerse y las primeras estrellas aparecieron en el cielo despejado de Nueva York. La melancolía la asaltó de nuevo. ¿Quién sabe qué estaría haciendo Terrence en ese momento? Estuvo a punto de estallar con Franny hace unas horas. Su presencia, su recuerdo. ¿Cómo podía ser posible que después de tanto tiempo todavía estuvieran tan vivos? El cielo estaba gris y las nubes cargadas de lluvia se preparaban para liberarse. El primer domingo que Candy pasaría a Nueva York tenía un sabor melancólico. La chica salió con el corazón agitado, pero feliz de tener compañía y de poder charlar con una vieja amiga. Se miró distraídamente en el espejo, después de ponerse una chaqueta ligera. Indudablemente no podía definirse como una belleza convencional, con todas esas pecas, pero de todos modos se gustaba a sí misma. Sus labios se curvaron con una sonrisa leve. Cogió un paraguas y salió, sin prisa, recordando decirle a Steve a dónde iría y la hora a la que estaría en casa. La calle estaba llena de gente caminando, sonriendo y charlando alegremente. El patio del campus del hospital también estaba lleno de pacientes que finalmente podían pasar unas horas junto a sus familiares con libertad. Candy se sintió orgullosa de su trabajo, mirando a las enfermeras que trabajaban tan duro para ayudar y dar un poco de alegría a sus pacientes. Esa era su vocación. Tenía la más absoluta certeza de ello. Llamó a la puerta de Franny justo cuando las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer ligeras y frescas, y correspondió la sonrisa cuando se encontró frente a John, quien la recibió calurosamente. Bienvenida a nuestra casa, Candy. Franny está en la cocina esperándote, dijo tendiéndole la mano en señal de bienvenida. Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros, John. Habéis sido muy amables al invitarme, respondió ella, apreciando la energía positiva que le transmitió el vigoroso apretón de manos del hombre. ¡Candy! ¡Llegaste finalmente! Franny fue a su encuentro saliendo de la cocina con un delantal que la hacía lucir casi cómica en comparación con su figura seria en uniforme blanco. Candy se rió para sus adentros. Vamos, acomódate. Pero escúchame, no esperes los platos que los Arley preparan en casa, porque de lo contrario te decepcionarás. No soy torpe en la cocina, pero tampoco soy un chef gourmet, se apresuró a decir Franny con un tono entre serio e irónico, lo que provocó en Candy una risa cristalina. Oh, Franny, ni siquiera lo digas. Soy una golosa, debo admitirlo. Pero
no es solo saber cocinar lo que hace rica la comida, sino la compañía y la atmósfera que la acompaña. Si estoy bien y feliz, también podría comer el plato más simple del mundo, pero para mi paladar sería el elixir de los dioses. Además, no tienes que justificarte conmigo, ¿sabes? En la cocina no soy exactamente lo que definen un as, por no decir que a veces soy un completo desastre, dijo mirando al techo con una mirada divertida. Al menos aquí comeremos algo. Si os hubiera invitado yo, quién sabe. Franny miró a John y ambos se rieron ante esas palabras que habían roto el hielo con tanta naturalidad que casi parecían que se conocían desde siempre. Candy era realmente maravillosa al hacer que todos se sintieran cómodos. Se sentaron a la mesa luego de hacer un rápido recorrido por la casa, en un comedor pequeño pero acogedor, donde se exhibían todos los reconocimientos que la pareja había logrado durante sus carreras. La conversación fue muy relajada y amistosa. ¿Y tú, John? ¿En qué departamento trabajas?, Candy preguntó, curiosa por saber más sobre el esposo de su amiga, quien le había causado una muy buena impresión desde el primer momento. Soy cirujano, Candy. Siempre estoy en el quirófano. También enseño cirugía en la Facultad de Medicina del campus. Es una vida muy ocupada. Vivo más en el hospital que en casa. Tú vas a empezar el curso de atención quirúrgica pediátrica, ¿verdad? Candy asintió en silencio. No seré tu maestro, Candy, pero verás que estarás en excelentes manos. ¿Por qué elegiste este tipo de especialización? ¿Sabes, John? Crecí en un orfanato y en este momento de mi vida estoy viviendo allí con las 2 mujeres que me criaron. Y en un lugar lleno de niños, realmente se necesita a alguien que pueda cuidarlos bien, desde el punto de vista de la salud, así como desde el punto de vista humano. Y también trabajo en una pequeña clínica en el pueblo vecino, donde el director se encarga un poco de todo, incluso pequeñas cirugías urgentes. Y fue para eso que me formé junto con Franny antes de la guerra. Por otro lado, sé muy poco sobre intervenciones pediátricas y realmente quiero tener más experiencia. Con este curso mi formación será más completa. Me pareces muy motivada. Bien. Y Franny, en cambio tú te has convertido en dirigente, dijo Candy sonriendo a su amiga. Sí, Candy. Después de que terminó la guerra fui premiada por mis servicios en la Cruz Roja. Y cuando vine aquí con John, el director del hospital me ofreció hacerme cargo de la selección de enfermeras. Sin embargo, todavía hago algunos turnos en los consultorios. No quería renunciar por completo. Mi lugar real está ahí, con los enfermos. De hecho, te lo diré, a veces incluso pienso en volver a trabajar ahí a tiempo completo. Sin embargo, al igual que la señorita Mary Jane, a menudo me verás aparecer en los consultorios, así que no te metas en problemas, señorita despistada. Rieron de buena gana mientras disfrutaban de un buen asado. Candy se sintió invadida por la nostalgia. Qué lejos estaban esos momentos felices en los que tenía tan claro el camino que quería recorrer en la vida, cuando todavía tenía a todos cerca de ella. Steer, Terence. Disipó inmediatamente ese pensamiento, pero el gris temporal en su mirada no pasó desapercibido por Franny, aunque no dijo nada. Así que eres un Ardley, la hija adoptiva de William Albert Ardley, intervino John sin saberlo, ayudando a Candy a distraerse del pensamiento. Sí, John, fui adoptada por él cuando era pequeña, pero la verdad es que solo me he sentido parte de esa familia solo desde hace poco tiempo, y tal vez no completamente. No soy del tipo de mujer rica y malcriada que se sienta en casa esperando que regrese su marido o que vive en fiestas y recepciones. Afortunadamente Albert también es como yo y nunca hizo nada para evitar que cumpliera mis deseos de una vida libre, como yo la quería. Has sido muy afortunada entonces, Candy. Sí, yo también lo pienso. Realmente muy afortunada. Al terminar el postre que Candy había devorado, apreciando cada bocado, Franny anunció que John tenía que ir al hospital por unas horas para atender unas prácticas que no podía postergar. El joven médico luego se despidió de Candy afectuosamente, feliz de que su esposa tuviera buena compañía en ese día gris de lluvia.
Las dos mujeres se apuraron para arreglar la cocina, conversando sobre el trabajo y lo hermosa que era la ciudad de Nueva York y llena de oportunidades para todos. Oh, Candy, está lloviendo mucho en este momento. Tal vez es mejor cerrar la persiana del salón, exclamó Franny mientras lavaba los platos, sin poder dirigirse a la habitación de al lado. Tranquila, Franny, voy yo a cerrarlas, no hay problema. Fue un momento. La tierra desapareció bajo sus pies. Su cabeza comenzó a dar vueltas. Sus ojos transparentes se llenaron de lágrimas. Era él, Terence. Su rostro dominaba desde lo alto de un cartel colgado en la pared del edificio de enfrente, anunciando la última representación de su último espectáculo. Cálidas lágrimas descendieron incontrolablemente sobre su rostro ceroso, impidiéndole efectivamente enfocarse en esa imagen, con su corazón que parecía querer salir de su pecho. No pudo contener un sollozo que Franny escuchó claramente desde la cocina, mientras se dirigía a ella. La encontró inmóvil, frente a la ventana aún abierta, con la mirada fija y el rostro húmedo, tanto que le fue imposible distinguir si las que le mojaban las mejillas eran lágrimas o gotas de lluvia. Continuará.